Noticentro 1, CMI. Golpe electoral en Estados Unidos. Presidente Trump con coronavirus a un mes de las elecciones. Así desafiaba Donald Trump al coronavirus. ¿Qué síntomas tiene? Redada contra el delito sexual infantil. 147 capturados, entre ellos familiares, profesores y hasta un sacerdote. Inicia la semana de receso escolar. Gobierno y policía activan plan éxodo. Más de 9.000 viajeros se movilizarían por las vías del país. 35 ciclistas han muerto este año por accidentes de tránsito en Bogotá. Agente de movilidad en Cali agredido por un carro pirata. Detienen al conductor. Sicarios asesinan a adulto de la tercera edad en la terraza de su casa en Cartagena. Nació primer flamengo en la historia del zoológico de Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el presidente Donald Trump ya presenta síntomas leves de coronavirus, apenas unas horas después de que confirmó que había sido contagiado junto a su esposa Melania Trump. Según informan sus asesores, el mandatario se encuentra de buen humor mientras se hace un fuerte rastreo de casos en la Casa Blanca. Hace minutos se descartó que el vicepresidente Mike Pence esté infectado con COVID-19. El presidente estadounidense Donald Trump dio positivo para coronavirus junto a su esposa, la primera dama Melania Trump, y ahora la pareja se encuentra confinada en su residencia privada dentro de la Casa Blanca. Así lo confirmó el mismo mandatario desde su cuenta de Twitter. La primera dama y yo dimos positivos de COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación. Superaremos esto juntos. Ambos entraron en cuarentena tras un evento de recaudación de fondos en Nueva Jersey, luego de que Hope Hicks, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario, anunció que había dado positivo por coronavirus en la tarde. Hicks también acompañó a Trump en el debate de esta semana y viajó con él en el avión presidencial, por lo que apenas se supo de su contagio, comenzaron a encenderse las alarmas entre los asesores del mandatario. Trump, de 74 años, se encuentra entre los grupos de alto riesgo por el virus, tanto por la edad como por su sobrepeso, y por ahora se ha confirmado que el mandatario presenta síntomas leves de la enfermedad, mientras en la Casa Blanca hacen un fuerte rastreo de posibles casos. Sin embargo, este resultado es toda una bomba informativa en medio de la recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos, que ahora podría verse en vilo si el COVID-19 afecta gravemente al mandatario, aunque por ahora se ha confirmado que Trump seguirá ejerciendo sus funciones desde la cuarentena y ya se confirmó que el vicepresidente Mike Pence dio negativo a la enfermedad. Mientras el candidato presidencial demócrata Joe Biden también se realizó una prueba para determinar si contrajo coronavirus, aunque durante el debate con Trump se mantuvo a una distancia suficiente para evitar la infección y usa constantemente tapabocas pese a las burlas del presidente. Líderes de todo el mundo reaccionaron al contagio del presidente Donald Trump. El positivo para coronavirus del mandatario también hundió los mercados del mundo, que sufren fuertes desplomes, mientras una alta funcionaria de la OMS resaltó la ironía que representa la infección de uno de los grandes escépticos de la pandemia. De sus rivales de campaña como Joe Biden y Kamala Harris, al presidente ruso Vladimir Putin se extendieron los mensajes de los líderes mundiales a Donald Trump tras confirmar que fue infectado con coronavirus. Jill y yo enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y a la primera dama Melania Trump para una pronta recuperación. Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia. El primer ministro británico Boris Johnson, quien pasó 3 noches en cuidados intensivos tras contraer el virus, le envió sus mejores deseos y una pronta recuperación, mientras que el mandatario Vladimir Putin aseguró en un comunicado: "Estoy convencido de que su vitalidad, buen humor y optimismo le ayudarán a hacer frente a este peligroso virus". Incluso el presidente Iván Duque ya se pronunció. Ante la noticia de haber sido diagnosticados como positivo para COVID-19, les expresamos nuestra solidaridad al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Les deseamos una pronta recuperación. Los mercados mundiales reaccionaron con fuertes caídas al contagio de COVID-19 del presidente Donald Trump, que desencadenó una ola de venta de acciones e hizo subir la demanda de oro, activo tradicionalmente considerado como refugio.
La incertidumbre se apoderó de los inversores, que ya estaban nerviosos por lo que podría pasar en las elecciones de noviembre, y ahora se suma la preocupación por la salud del presidente estadounidense. A pesar de sus diferencias con el mandatario estadounidense, desde la dirección de la OMS le desearon a Trump una completa y rápida recuperación. Sin embargo, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente del organismo, la española María Neira, resaltó la ironía que significa el contagio del presidente, dado que se ha caracterizado por subestimar la pandemia, y aseguró que confía en que esta circunstancia le haga empatizar más con las víctimas y consecuencias de la pandemia. Noticia en desarrollo en CMI. En noticias nacionales, 147 personas, entre ellas profesores, familiares y un sacerdote, fueron detenidos por delitos sexuales, principalmente contra menores de edad. Estilo Vengas, muy buenos días. Detalles de estas capturas. Luisa y televidentes, cordial saludo. Se trata de la operación Atenea 2 que se llevó a cabo en las últimas horas por parte de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Un total de 147 personas fueron capturadas. Cabe resaltar que entre esas capturas hay 53 personas que serían del mismo núcleo familiar. Actos abusivos contra menor de edad fueron las capturas y los delitos que se le señalan a todas estas personas. También hay que tener en cuenta dos casos importantes. Uno en Bogotá de un hombre extranjero que estaría abusando de un niño mientras sus papás salían a trabajar durante todo el día. También otro caso en el municipio de Soacha, Cundinamarca, una niña que fue abusada por un hombre que la intimidaba por medio de redes sociales. Se capturan 147 personas por hechos sucedidos durante el aislamiento preventivo obligatorio por delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Los capturados oscilan entre los 18 y los 84 años de edad. 53 de ellos son personas que harían parte del núcleo familiar de las víctimas y otros 68 tendrían algún nivel de cercanía con la familia de los menores agredidos sexualmente. La operación se llevó a cabo en los 32 departamentos del país y en al menos 3 ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín. En otra importante noticia, 11 y 8 de la mañana, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y también el director de la Policía de Tránsito y Transporte, el general Carlos Rodríguez, entregaron el plan de acción que inicia a partir de hoy 2 de octubre y que va hasta el 12 de octubre, pues inicia la semana de receso escolar. Más de 9.000 viajeros esperan que salgan por las vías del país. Esta es una oportunidad, obviamente, de reactivación del sector turístico y es fundamental que todas las actividades se hagan de manera segura, no solamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, sino también preservando las vidas en la vía. Quiero manifestar que son cerca de 9.9 millones de vehículos paso peaje que esperamos se movilicen en el presente puente festivo que va desde el 12 del día 2 al 12 del presente mes. En total son 35.000 uniformados de diferentes especialidades a cargo de la seguridad de los viajeros y también de los turistas. Adicional a eso, 260 puestos de control en todas las vías nacionales. Más adelante vamos a ampliar estas dos importantes noticias. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y siguen disparados los robos de celulares en Bogotá. Ahora los delincuentes utilizan la modalidad de parrillero para cometer los hurtos. Natalia Dávila, buenos días. ¿Cuántos celulares se han robado ya en el año? Luisa y televidentes, buenos días. Pues de acuerdo con las más recientes cifras de la Secretaría de Seguridad, en el año ya se han robado más de 29.000 celulares en Bogotá. Es que justamente en las últimas horas conocimos 2 nuevos casos en donde 2 mujeres fueron víctimas de este delito. En un primer hecho ocurrió en la localidad de Tunjuelito, en donde 2 delincuentes a bordo de una motocicleta pues aprovechan la oportunidad, era de noche, y aprovechan que no había bastante gente para atacar a esta víctima. Su modus operandi es intimidar a las víctimas con armas de fuego y de esta manera despojarlas de todas sus pertenencias. El segundo hecho se registró en la localidad de Kennedy, en donde un hombre salía de su vivienda y también fue interceptado por 2 motociclistas, quienes también con armas de fuego lo intimidaron y se llevaron todas sus pertenencias. Algunos líderes sociales de estas localidades del sur de Bogotá pues ya han hecho un llamado a las autoridades para que haya mayor presencia de policía justamente en horas de la noche en estas vías, y principalmente
en las ciclorrutas y así evitar que los ciclistas evitar que se sigan registrando más robos en Bogotá. En otras noticias, durante la mañana estuvimos hablando con varios ciclistas para ver si están cumpliendo o no con las normas de tránsito en las vías. Pues en lo corrido del año ya se han registrado más de 35 muertes por accidentes de tránsito en Bogotá. Lo alarmante es que de esa cifra el 80% ha sido por tener involucrado a un vehículo de carga en el siniestro. Hicimos un experimento con ellos durante la mañana y varios conductores de estos vehículos de carga se hicieron pasar como ciclistas para experimentar qué se siente que cuando estén en las vías a menos de 1 metro de algún vehículo de carga pues puedan llegar a sentir algún tipo de siniestro. Nosotros hablamos también con expertos en movilidad y nos han dicho que esto genera un efecto succión, lo que hace que los vientos hagan que los ciclistas pierdan el equilibrio cuando pasan muy cerca a un vehículo de carga. Por esta razón le hacen un llamado a todos los ciclistas y no solo a ellos sino también a los conductores para que en las vías cumplan con las normas de tránsito, cumplan con el distanciamiento de 1,5 metros y así evitar más fatalidades en las vías. Recordemos que son 35 ciclistas los que han muerto este año y más de 2.000 los que han resultado lesionados por accidentes de tránsito en Bogotá. Sobre las 12 del mediodía tendremos todas estas historias y todos los testimonios sobre este experimento en el que estuvimos presentes. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI. Así fue el ataque sicarial contra una persona mayor en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la consternación en Medellín por el asesinato del líder político Campo Elías Galindo. A esta hora, sus familiares expresan que el asesinato se dio por su labor social. Yussi Chaparro se encuentra con sus familiares. Yussi, buenos días. ¿Qué dicen? Buenos días, Luisa. Sí, sus familiares tienen esta posición luego de que la Policía Metropolitana manifestara como una de las hipótesis que entraría en la investigación, que al parecer le robaron su computador y su celular, puede ser por un hurto común o también por extraer parte de la información que él tenía. Recordemos que era un reconocido investigador y también el líder político integrante de la Colombia Humana. A esta hora saludamos a Doris Galindo, quien es hermana del investigador. Buenos días, doña Doris. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen como familiares frente a este crimen? La posición que nosotros tenemos como familiares en este vil asesinato es precisamente que a mi hermano lo asesinaron y la hipótesis que hay que investigar es que él era un líder social. Estamos en un país donde están asesinando líderes sociales y él tenía una actividad política y académica y nos tienen que responder por esa investigación. Yo no sé qué tipo de investigadores forman en este país cuando creen que una escena, un tipo de asesinato de esos que a uno lo van a matar por robarle un computador y un celular de esa forma y sobre todo cuando uno es un activista político. Recientemente él había tenido una publicación, una columna, incluso se ha manifestado por algunos de sus compañeros y también conocidos que podría estar relacionado. ¿Es cierto esto para ustedes o qué consideran? En las redes sociales ustedes pueden consultar todas sus publicaciones. Tenía un blog y sobre toda la situación del país él se pronunciaba. Muy bien, doña Doris Galindo, quien es hermana de Campo Elías Galindo, asesinado en las últimas horas en su casa en el occidente de Medellín, quienes manifiestan que podría estar relacionado entonces con su labor. Y a propósito de amenazas e intimidaciones, conocimos la denuncia de un médico sindicalista del municipio de Marinilla, Antioquia, exactamente de ese hospital, en donde dice que luego de realizar una protesta junto a otros compañeros de su sindicato por el despido de 12 trabajadores de ese hospital, recibió amenazas de muerte. Por su parte, la gerencia del hospital dice que no conoce formalmente esta denuncia y que estaría dispuesta a prestarle seguridad al médico. Más adelante en minutos tendremos estas y otras noticias desde Medellín. Así es, Yussi, muchas gracias. Motorizados asesinan a un hombre de la tercera edad que se encontraba en la terraza de su casa. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo va la investigación por este caso?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, las autoridades están en la investigación y en la búsqueda de los responsables de este hecho que asesinaron a este hombre de la tercera edad de 67 años de edad. Esto ocurrió exactamente en el barrio San Fernando, sector Nueva Delhi. Este hecho quedó registrado en un video captado por cámaras de seguridad. Pues las primeras versiones que han manifestado las policía es que el hecho se habría presentado por una disputa de unos bienes inmuebles y se encuentran en este momento en toda la investigación de este caso. Y en otras noticias, fue desarticulada una banda encargada de suplantar la identidad de personalidades, periodistas, abogados y asimismo empresarios que a través de perfiles falsos de redes sociales ofrecía la compra y venta de dólares. A esta hora saludo al comandante del Gaula de Bolívar. Muy buenos días. ¿Y cómo era el modus operandi de esta banda? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos actores criminales capturados colaboraban con personas privadas de la libertad, reclamando dinero producto de las extorsiones a través de empresas de giros postales. Particularmente nos llama la atención una modalidad de estafa en la cual creaban perfiles de WhatsApp falsos con imágenes de personas reconocidas como periodistas, servidores públicos, algunos periodistas, escribiéndole a personas cercanas y ofreciendo la posibilidad de invertir en la compra de dólares a un menor precio para obtener ganancias que superaban el 50% en este caso. ¿Usted tiene conocimiento de cuántas víctimas o cuántas denuncias han puesto por este caso? Así es, tenemos registradas 78 personas dentro del proceso investigativo, más o menos de 10 personas que lograban contactar. Una lograba consignar, esto les permitía recaudar valores entre 35 y 40 millones de pesos mensuales. Muchísimas gracias. Por ahora esa es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez. Tatiana, gracias. Un agente de movilidad fue agredido en el occidente de Cali cuando realizaba controles al transporte informal sobre la vía al mar. Sebastián, muy buenos días. ¿Cuál es el estado de salud de este agente? Luisa y televidentes, muy buenos días. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, el agente de tránsito se encuentra fuera de peligro. Solamente sufrió algunas contusiones luego de que uno de los conductores del transporte informal lo agrediera en el occidente de la capital vallecaucana cuando realizaba controles sobre esta zona. El agresor fue detenido y fue conducido a una estación de policía y será judicializado por agresión a funcionario público. En otras noticias, mucha atención, que a esta hora hay una emergencia en el municipio de Yumbo. Un camión, el conductor de un camión perdió el control luego de quedarse sin frenos y chocó aparatosamente contra varias viviendas y postes, dejando un saldo hasta el momento de 3 personas lesionadas y también afectó las redes eléctricas. Y finalmente, en estos momentos, la Sociedad de Activos Especiales acaba de hacer entrega de 5 bienes al municipio para que se desarrollen proyectos habitacionales y sociales aquí en nuestra ciudad. Por eso nos acompaña a esta hora en directo el director de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Ávila. Bienvenido, doctor Ávila, a Noticentro 1 CMI. ¿A quiénes pertenecían estos predios y cuáles son sus características? Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto acompañarlos porque estamos aquí con un mensaje importante, una estrategia que va a ser relevante en todo el país. Predios que en el pasado pertenecieron al grupo narcotraficante del Cartel del Valle, ¿sí? Hoy van a ser parte de procesos de transformación desde el territorio. Estamos entregando el Club San Fernando a través de un cruce de cuentas, pero también le estamos entregando al municipio más de 5 activos que pueden sumar más de 20.000 millones de pesos y que van gratuitamente a ser transferidos para que se construya vivienda de interés social. Doctor Ávila, muchísimas gracias. Lo que ha dicho hasta el momento el alcalde de Cali es que inicialmente se construirían al menos unas 2.000 viviendas en estos predios. Es por ahora la información que tenemos desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI, feliz día. Sebastián, muchísimas gracias y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia del primer flamenco que nace en el zoológico de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Santander fue todo un éxito el primer trasplante de corazón artificial en medio del COVID. Ana Mercedes en Bucaramanga con los detalles. Ana, buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días, cordial saludo. Pues este milagro que late en medio de la pandemia es un corazón artificial trasplantado a una mujer aquí en Santander. Vamos a preguntarle al doctor Leonardo Salazar, uno de los artífices de este milagro de vida. Doctor Salazar, muy buenos días. ¿Cómo fue esta cirugía? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, esta es una paciente de 32 años que estaba muchos meses hospitalizada esperando un donante y que lamentablemente por la situación de COVID no apareció un donante a tiempo. Tenía riesgo de morir. Esta cirugía es una cirugía en la cual se expone el corazón del paciente pues bajo anestesia general y se conecta una turbina de alta tecnología al corazón, de manera que el trabajo de bombear la sangre por el cuerpo ya no lo hace el corazón de la paciente, que entra en un modo de descanso o de reposo, sino que lo hace esta turbina de alta tecnología. El corazón no se explanta y queda como un mecanismo de respaldo en caso de que haya algún problema en el futuro. ¿Cómo está ella hoy? Ella está ya en su casa, está pues recuperada, está recuperando su vida, las cosas que ella hacía, su trabajo, sus actividades, y está muy bien, está muy feliz. ¿Y son muy frecuentes esos trasplantes en épocas de COVID? Eso es el primer trasplante de corazón artificial que se hace aquí en Colombia en época de COVID. Es un procedimiento que se hace más o menos entre 5 y 8 personas al año. Este año también se han hecho muy pocos, es el primero que hacemos, vamos a hacer otro este mes, pues también por la circunstancia de la pandemia, ¿no? Doctor, muchísimas gracias a usted y a la tecnología y a la ciencia que salva vidas en esta época de COVID. Ampliación de esta noticia y de la suerte que han corrido otros pacientes trasplantados en nuestra próxima emisión. Es todo por el momento para Noticentro 1 CMI. Desde Bucaramanga informa Ana Mercedes Ariza, buenos días. Ana Mercedes, gracias. Y nació el primer flamenco en la historia del Zoológico de Barranquilla. La cría es hija de padres rescatados de tráfico ilegal de especies silvestres. Jorge Castro con esta historia. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Este polluelo de flamenco caribeño es la gran atracción en el Zoológico de Barranquilla después de una semana de reapertura. En este momento se está en un proceso de adaptación con los mayores de esta especie aquí en el hábitat que se le ha acondicionado en el zoológico. ¿De qué manera se produjo este proceso de incubación? Cristian Olaciregui, jefe de biología del Zoológico de Barranquilla, buenos días. Buenos días a todos los espectadores. Bueno, ocurrió de manera natural, sin intervención de nosotros. Nosotros proveímos las condiciones, que era un sustrato adecuado para que construyeran el nido y también tenerlos en un grupo numeroso. Recordemos que todos estos animales flamencos que están aquí son provenientes de decomisos de las autoridades ambientales y no han podido retornar a su hábitat. Entonces, afortunadamente, se vieron estimulados a construir nidos desde el mes de enero. Construyeron varios y una pareja colocó el primer huevo, sí. ¿Por qué es tan difícil la reproducción? Bueno, básicamente porque requiere de estas condiciones, de estar en un grupo numeroso y de contar con el sustrato apropiado para construir el nido, que sea un nido firme. Preguntaría a un televidente, ¿por qué es blanco grisáceo y no salmón, el polluelo? Eso es natural realmente, hace parte de la biología de la especie. Ellos van adquiriendo el plumaje característico de un adulto alrededor de los 4 años de edad. Antes de esto tienen unos plumajes un poco más claros y bueno, es una forma realmente también de esconderse un poco, sí. Muchas gracias a Cristian Olaciregui, es el jefe de biología de la Fundación Jardín Zoológico aquí en la capital del Atlántico. Esta especie tiene su hábitat natural y muchas especies en donde se origina en el departamento de La Guajira y en las ciénagas del departamento del Magdalena, en donde existen santuarios de esta especie. Más adelante, Luisa, tendremos desarrollo de otras noticias desde Barranquilla. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de revelar los resultados de su prueba de COVID-19 tras el anuncio del contagio positivo de Donald y Melania Trump. Biden escribió en su cuenta de Twitter: "Me complace reportar que Jill y yo dimos negativo para COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva como un recordatorio. Usa tapabocas, mantén la distancia social y lávate las manos". Con este mensaje, Biden pone fin a las dudas que surgieron sobre un posible contagio, pues el pasado martes estuvo durante 90 minutos en un cara a cara con Donald Trump, quien anoche confirmó que tiene COVID-19. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Con síntomas leves, presidente Trump empieza aislamiento por COVID-19. Revuelo en Estados Unidos a un mes de las elecciones presidenciales. Trump aislado y en cuarentena. Profesores, familiares y un sacerdote capturados por delitos sexuales.
En video quedaron registrados nuevos casos de robos de celular bajo modalidad de parrillero en Bogotá. ¿Quién está detrás del crimen del profesor Campo Elías en Antioquia? Así fue el ataque sicarial contra un adulto mayor en Cartagena. Capturan a 5 integrantes de los Papalópez en Barranquilla. Primer trasplante de corazón artificial en Bucaramanga. Nace el primer flamenco rojo en zoológico de Barranquilla. Noticia en desarrollo en CMI. Germán, muchas gracias. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo en la prueba para coronavirus a la que fue sometido, mientras se confirmó que el presidente Donald Trump junto a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, experimentan síntomas leves de coronavirus. Desde su cuenta de Twitter, la primera dama estadounidense, Melania Trump, aseguró que tal como su esposo, se sentía bien a pesar de los síntomas. Gracias por el cariño que nos envían. Tengo síntomas leves, pero en general me siento bien. Espero una rápida recuperación. Mientras se confirmó que el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dio negativo en la prueba para coronavirus a la que fue sometido después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que fue contagiado con el virus. Trump entró en cuarentena tras un evento de recaudación de fondos en Nueva Jersey, luego de que Hope Hicks, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario, anunció que había dado positivo por coronavirus en la tarde. Hicks también acompañó a Trump en el debate de esta semana y viajó con él en el avión presidencial, por lo que apenas se supo de su contagio, comenzaron a encenderse las alarmas entre los asesores del mandatario. Trump, de 74 años, se encuentra entre los grupos de alto riesgo por el virus, tanto por la edad como por su sobrepeso, y su diagnóstico desató una ola de mensajes de los líderes internacionales. El primer ministro británico Boris Johnson, quien pasó 3 noches en cuidados intensivos tras contraer el virus, le envió sus mejores deseos y una pronta recuperación, mientras que el mandatario Vladimir Putin aseguró en un comunicado: "Estoy convencido de que su vitalidad, buen humor y optimismo le ayudarán a hacer frente a este peligroso virus". Incluso el presidente Iván Duque ya se pronunció. Ante la noticia de haber sido diagnosticados como positivo para COVID-19, les expresamos nuestra solidaridad al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump. Les deseamos una pronta recuperación. En otras informaciones, en un operativo nacional capturaron a 147 personas por abuso de menores y delitos sexuales. Entre los capturados hay profesores, familiares de las víctimas y hasta un sacerdote. Stig, buenas tardes. Detalles del operativo. Luisa, se trata de la operación Atenea 2, 147 capturas por delitos sexuales. Un mega operativo en contra del delito sexual adelantaron las autoridades en el país. Más de 140 personas fueron capturadas. Por hechos sucedidos durante el aislamiento preventivo obligatorio, por delitos de connotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. En la redada se estableció que varios de los agresores sexuales serían los mismos familiares de los menores que fueron víctimas en medio de la pandemia. 53 de ellos son personas que harían parte del núcleo familiar de las víctimas y otros 68 tendrían algún nivel de cercanía con la familia de los menores agredidos sexualmente. Un caso repudiable se conoció en Bogotá. Un niño era víctima de agresión sexual por parte de un extranjero. Se materializa la captura de un sujeto de nacionalidad venezolana quien cometía actos sexuales con un menor de edad, aprovechando que su familia, sus padres, salían a buscar el sustento durante todo el día. Como este, se conoció otro caso en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde un niño habría sido abusado luego de compartir unas fotografías vía internet. Debido a la alta interacción que tenía un niño en la internet, precisamente en el aislamiento preventivo obligatorio, y simulando a esta persona ser una mujer, logra que este niño comparta unas fotografías íntimas. Entre los capturados también hay profesores y hasta un sacerdote. Fueron procesados un sacerdote, un docente, el compañero sentimental de una víctima y 16 vecinos, entre otros. La operación denominada Atenea 2 se desarrolló en 32 departamentos y en ciudades principales del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Inicia la semana de receso escolar y el Ministerio de Transporte y la Policía activó desde hoy el Plan Éxodo.
Desde hoy se activó por parte de las autoridades de tránsito y el Ministerio de Transporte el denominado Plan Éxodo en todas las carreteras del país. Esto ante el inicio de la semana de receso escolar. Miles de viajeros se movilizarían durante este fin de semana. Manifestar que son cerca de 9.9 millones de vehículos paso peaje que esperamos se movilicen en el presente puente festivo que va desde el 12 del día 2 al 12 del presente mes. Un llamado hizo el gobierno nacional a todas las personas que tengan planeado un viaje durante los próximos días. Esta es una oportunidad, obviamente, de reactivación del sector turístico y es fundamental que todas las actividades se hagan de manera segura, no solamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad, sino también preservando las vidas en la vía. Los protocolos de bioseguridad serán esenciales al momento de salir por las vías del país. En temas de bioseguridad no podemos exceder la capacidad que está autorizada para cada uno de los automotores. De igual forma, el uso del tapabocas, que es primordial. Ya en temas de seguridad vial debemos hacer la verificación de los documentos tanto personales como el automotor. Si tenemos la revisión técnico-mecánica vigente, es importante una revisión física de nuestros automotores para evitar cualquier clase de inconveniente. Más de 35.000 uniformados estarán a cargo de la seguridad de los conductores y de los turistas. A su vez se instalarán esta misma tarde 260 puestos de control. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y continúa desbordada la inseguridad en Bogotá. En video quedaron registrados nuevos casos de robo de celulares bajo la modalidad de parrillero. Los delincuentes usan armas de fuego para amenazar a sus víctimas. Natalia, muy buenas tardes. ¿Cuántos celulares se han robado este año? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues en lo corrido del año ya se han robado más de 29.000 celulares en Bogotá. Líderes sociales le hacen un llamado a las autoridades para que le hagan frente a este delito. Observen cómo estos dos hombres en moto y portando un arma de fuego atacan a un peatón en el barrio Fátima de la localidad de Tunjuelito. El parrillero aprovecha el descuido y en cuestión de segundos lo despoja de sus pertenencias. El asalto con las motos, se suben a los andenes y rapan los teléfonos cuando la gente está muy distraída. Entonces la solicitud que tenemos en este momento es que aumenten este pie de fuerza. Simultáneamente, en otro punto de la ciudad, delincuentes también en moto le hacen seguimiento a una mujer que salía de la puerta de su casa y al ver oportunidad atacan. El hecho se registró en el barrio Villa Claudia de la localidad de Kennedy. Ante este panorama, la comunidad solicita a las autoridades mayor presencia en los barrios y rondas en horas de la noche. Nos han quitado varios de los cuadrantes de nuestra localidad y pedimos más seguridad, más protección para nuestra ciudadanía y que nos colaboren con el tema. La ciudad está totalmente armada, pero armada de valor para poderse defender de toda esta mano de delincuencia que a diario se viene presentando en nuestro territorio. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante el año se han denunciado más de 29.960 robos de celulares, al día cerca de 125. Y en lo corrido del año han muerto 35 ciclistas en Bogotá por accidentes de tránsito. En el 80% de estos casos ha estado involucrado un vehículo de carga. Los ciclistas siguen siendo el segundo actor vial más vulnerable en la capital del país. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, en Bogotá han fallecido 35 ciclistas por siniestros viales. De ese total, 20 perdieron la vida en un siniestro en el que hubo interacción con vehículo de gran tamaño. Además, 242 biciusuarios han sufrido graves lesiones por la interacción con estos vehículos. No mantener la distancia, no cumplir las normas de tránsito, pasarnos los semáforos en rojo. El tema de choques simples pues nos está generando un conflicto en vía. Ante este panorama, hicimos el ejercicio con algunos conductores. Por unos minutos cambiaron de rol con ciclistas y experimentaron lo que es ir rodando y sentir a menos de 1 metro de distancia a un vehículo de carga. Muy fuerte, por un momento creí cuando el camión pasó que una de las llantas iba a rapar mi codo. Vértigo, uno siente el vértigo y la succión de las llantas traseras del tráiler. El efecto succión que generan estos vehículos hace que la mayoría de los biciusuarios pierda el control. Como ciclistas tenemos que usar nuestros elementos de seguridad, nuestras luces, elementos reflectivos, debemos circular por la derecha, preferiblemente hacerlo por ciclorruta. Para evitar que las cifras de accidentalidad sigan aumentando, autoridades insisten en que los conductores deben conservar la distancia de 1,5 metros al adelantar a los ciclistas.
Bien, pues expertos en movilidad hacen un llamado a la corresponsabilidad en las vías para que tanto conductores como ciclistas respeten las normas de tránsito. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias, y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, bogotanos piden reforma policial según encuesta de la alcaldía de Claudia López. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Sigue la consternación en Medellín por el asesinato del líder político Campo Elías Galindo. A esta hora sus familiares expresan que el asesinato se dio por su labor social. Las autoridades ya tienen 2 hipótesis de este crimen. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Cuáles son las hipótesis? Hola Luisa, buenas tardes. Una de las hipótesis es que podría tratarse de un intento de hurto, al tener en cuenta que cuando llegaron las autoridades allí no estaba ni su computador ni su celular, y el otro que sí se trataría de un crimen directamente contra este líder político. Para los familiares de Campo Elías Galindo, el investigador y líder político asesinado de 69 años en su vivienda en el occidente de Medellín, el crimen estaría relacionado con su labor como líder social. Que hay que investigar por la actividad política y académica que tenía mi hermano y por la forma en que lo asesinaron, que las autoridades competentes pues darán la información respectiva. Sin embargo, la policía tiene varias hipótesis. Sí, ya hay unos adelantos específicos, importantes, y ya pues el tema de la escena, pues los investigadores la manejan, teniendo en cuenta que es de allí donde lograrán esclarecer el hecho y saber tanto cuáles fueron los victimarios o los móviles de este hecho de sangre. Se dedica a escribir y a hacer labor académica. Esto tiene que investigarse y el Estado está para cuidarnos a nosotros. Para eso es lo que esperamos del Estado. Amigos y compañeros de Campo Elías en la Colombia Humana realizaron una velatón para rechazar el homicidio. Y a propósito de eso, también un médico en el municipio de Marinilla, oriente antioqueño, denunció amenazas de muerte. Estos fueron los carteles amenazantes e intimidantes contra el médico Luis Arroyave colgados en la fachada del Hospital San Juan de Dios del municipio de Marinilla, oriente antioqueño. En vista de eso, yo puse la denuncia en la fiscalía, donde hago responsables a la administración hospitalaria contra cualquier integridad de mi vida que me pueda pasar en estos momentos. El médico asegura que las amenazas se dieron luego de una protesta sindicalista que él, como miembro de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos, junto a otros compañeros, realizó para rechazar el despido de 2 empleados del hospital. Por defender unos derechos de unos compañeros que salieron después de una protesta que se hizo en el mes de junio, donde rechazábamos la tercerización con una cooperativa. Tiene todo un contexto antisindicalista y también tiene un contexto antiprotesta. ¿Por qué? Porque fue precisamente después de la protesta, inmediatamente nosotros salimos del hospital, es que cuelgan los carteles. Por su parte, la gerente del hospital respondió. Siempre hemos prestado y prestaremos todas las garantías al equipo de trabajo de nuestra institución, del hospital, y mantendremos obviamente el diálogo con todas las manifestaciones y pronunciamientos de cualquiera de los grupos de participación ciudadana que rodean nuestro hospital. La denuncia del doctor quedó en manos de la Fiscalía mientras inicia un proceso para solicitar un esquema de seguridad. Cuando se adelanten estas investigaciones, se le notificaría si recibe esta protección. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Yusi, muchas gracias. Motorizados asesinaron a un hombre de la tercera edad que se encontraba en la terraza de su casa. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es la víctima? Luisa, televidentes, buena tarde. Se trata de Jesús Cárdenas Correa, de 67 años de edad. La hipótesis más fuerte que manejan las autoridades es una disputa por varios bienes inmuebles. Este video captado por una cámara de seguridad muestra el momento cuando motorizados llegan hasta el frente de la casa de la víctima, identificado como Néstor de Jesús Cárdenas Correa, de 67 años de edad, y es atacado con arma de fuego. Yo en la tarde estaba trabajando aquí en el lado de la tienda y escuché 2 disparos. Y cuando la gente corrió yo me asomé y el vecino de al lado estaba tirado aquí en mi tienda, en la terraza de mi tienda, muerto.
El hecho se registró en el barrio San Fernando, sector Nueva Delhi, y la Policía Metropolitana manifiesta que las primeras versiones apuntan a una disputa de varios inmuebles. Había contraído matrimonio con una mujer con la cual ya no convivía. De esta unión hay varios hijos y en este momento también había una disputa no solamente por este establecimiento abierto al público, sino también por otro inmueble conformado por 7 apartamentos. Entre tanto, se busca a los responsables del homicidio, quienes huyeron del lugar. Entre tanto, este hecho generó conmoción en la ciudadanía, que pide mayor presencia de las autoridades, puesto que son varios los asesinatos en la ciudad en los últimos meses. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en Cali, un hombre fue arrollado por un carro pirata o informal. El conductor del vehículo ya fue detenido. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona que fue agredida? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha dicho hasta el momento la Secretaría de Movilidad es que este agente de tránsito se encuentra en un centro asistencial del sur de la ciudad y por el momento, y por fortuna, se encuentra en esos momentos fuera de peligro. Tendido en el suelo terminó el agente de movilidad cuando iba a sancionar a un conductor de transporte informal en la vía al mar. Esta persona o el conductor, que incluso, como lo pueden observar en el video, conducía sin el cinturón de seguridad abrochado, no hizo la atención respectiva, no presentó los documentos y en su paso arrolló a uno de nuestros agentes de tránsito. El agresor fue detenido y será judicializado por agredir a servidor público. Esta persona, por información que tenemos, se encuentra al parecer también en la estación de policía de Fray Damián. En un centro asistencial del sur de Cali se recupera el agente por los múltiples golpes que recibió. Las autoridades, aparte de rechazar este tipo de ataque, también han advertido que los controles contra el transporte informal se estarán extendiendo en toda la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. 8 de cada 10 bogotanos piden una reforma de la policía, según una encuesta revelada por la alcaldía de Claudia López. La confianza en la institución cayó a niveles históricos. Juan Armando Rojas con el informe. Juan Armando. Muy buenas tardes, los saludo desde la alcaldía de Bogotá, que este mediodía ha presentado una encuesta reveladora sobre la percepción que tienen los ciudadanos en torno al papel de la policía a partir de los sucesos acaecidos en el mes de septiembre y con las protestas y manifestaciones que se dieron. Algunos de los resultados principales de esta encuesta indican que la confianza de la ciudadanía en la institución policial ha caído a niveles del 20% y que el 83% de los ciudadanos pues esperan una reforma en la institución. Por eso estamos con Henry Murraín, director de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, a quien queremos preguntarle para qué sirve esta encuesta. Desde el punto de vista de cultura ciudadana, la relación de los ciudadanos con la policía es un tema fundamental que debemos estar monitoreando y observando permanentemente. La policía es un actor fundamental en la construcción de convivencia y armonía en nuestra ciudad y por eso desde hace muchos años, dentro de toda la reflexión de cultura ciudadana, se viene generando este diálogo del papel de la policía en la construcción de cultura ciudadana. Temas que nos parecen importantes tener en cuenta. La mayoría de los ciudadanos considera que la extralimitación y el uso de fuerza excesiva y violación de derechos humanos es un tema de minorías en la policía que no caracteriza a la mayoría de la institución. También la mayoría de los ciudadanos consideran que su experiencia última con un policía es positiva, la mayoría, y un 83% considera que se amerita una reforma a la institución. Muy bien, algunos de los datos que también contiene esta encuesta indican que cerca del 40% de los ciudadanos están de acuerdo con el uso de gases en algunas protestas, pero el 60% considera que estos no deben ser utilizados. Desde la Alcaldía de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, nace el primer flamenco en Zoológico de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Santander fue todo un éxito el primer trasplante de corazón artificial en medio del COVID. A sus 32 años, la santandereana Ana María Cardona no solo volvió a vivir,
también se convirtió en la primera mujer del país en recibir en su cuerpo un corazón artificial en medio del coronavirus. La idea era hacerme un trasplante cardíaco, pero preciso, pues me enfermé cuando el COVID apareció, entonces era muy difícil encontrar un donante. Por más de 12 horas, 8 de los mejores cardiólogos del país y un equipo de especialistas hicieron realidad el milagro para Ana María. Se implanta una turbina de alta tecnología conectada a su corazón y a su circulación. El corazón de la paciente no se explanta, no se extrae, queda en un modo de reposo. Sí, queda el corazón dentro del cuerpo pero sin hacer trabajo. El trabajo lo hace la turbina y queda como un modo de respaldo en caso de que haya algún problema con la turbina. Mientras se recupera, Ana María ayudará como psicóloga a otros pacientes con las mismas patologías. El costo de esta cirugía supera los 500 millones de pesos y los resultados son insuperables. Y nació el primer flamenco en la historia del zoológico de Barranquilla. La cría es hija de padres rescatados de tráfico ilegal de especies silvestres. Biólogos y veterinarios monitorean de cerca la evolución del flamenco caribeño que nació en el Jardín Botánico. El nacimiento se dio luego de 27 días de incubación en uno de los nidos elaborados por sus padres en la ciénaga del zoológico. Nos complace anunciarles el nacimiento de un flamenco caribeño por primera vez en la historia del zoológico de Barranquilla. El polluelo se alimenta exclusivamente por ahora de un líquido producido por sus padres. Nace de color blanco grisáceo, el cual irá cambiando en la medida en que empiece a consumir la misma comida que el resto del grupo. Los padres de nuestro polluelo son aves rescatadas del tráfico ilegal de especies. Los flamencos caribeños son aves nativas de Colombia reconocidas por su llamativo color y viven principalmente en las costas del departamento de La Guajira y las ciénagas del Magdalena. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz fin de semana!